Entonces hacer esa pequeña arquitectura, dibujamos el plano de cuadro, estamos viendo desde arriba en planta, podemos dejar aquí más o menos un sexto o un séptimo del tamaño del folio y hacemos una línea horizontal, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo a bolígrafo, así se ve mejor. Pues tenemos plano de cuadro, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos una línea vertical para marcar la posición del punto de vista. Va a estar bastante cerca del objeto, con lo cual se distorsiona. Si queremos que no salga distorsionado esto, habría que colocarlo en el horizonte, pero bueno. Y ahora hacemos la planta. Entonces, hacemos una línea horizontal. Como vamos a dejar ahí una escalinata, yo dejaría 1,5 centímetros más o menos, que cada uno deje lo que quiera. Entonces, 1,5 centímetros creo que está bien. Lo vamos a hacer con un tamaño, pues por ejemplo, así de grande, de manera que no nos quede muy pequeño. Vale. No tiene por qué estar centrado, puede estar un poco lateral, entonces voy a coger, por ejemplo, desde esta esquina hasta esta. O sea que este va a ser el lado del octógono, ¿de acuerdo? Y una vez que hacemos esto, pues ahora hacíamos una semicircunferencia, cogemos el compás, a ver dónde lo tengo. ¿Dónde puse el compás? Hacemos la semicircunferencia, cogemos el punto medio, si queréis lo cogéis con la regla o si queréis hacéis la mediatriz, ¿vale? Voy a hacer la mediatriz, que es más fácil para los que ya nos va fallando la vista. Entonces, si uno esos dos puntos de intersección, obtengo ahí el punto medio del segmento, que es este, ¿vale? Bueno, o sea que cogemos un segmento, cogemos la mitad del segmento y hacemos la semicircunferencia, sin más, ¿vale? Pues hago aquí la semicircunferencia. Vale, y una vez que tengo ya la semicircunferencia, pues levantaba una vertical por ese punto. Y ahora hacía centro en este punto de intersección, de manera que obtenía aquí la circunferencia, obtenía el centro de la circunferencia que inscribe a ese octógono, ¿vale? O sea que este será el centro, ¿de acuerdo? O sea que cogemos el segmento, hacemos la semicircunferencia, levantamos la vertical y haciendo centro aquí, hacemos este arco. O sea, centro en la intersección, hacemos este arco y ahí obtengo ya el punto, ¿vale? Con lo cual ya puedo trazar aquí la circunferencia que define el octógono. Bueno. No lo voy a trazar entera para no quedarme sin espacio arriba. Basta con que trace la mitad, la otra mitad va a ser subsimétrica, ¿vale? Y ahora si voy pasando este segmento, pues ya tengo ahí las longitudes del octógono, ¿vale? Aquí saldrá una línea ortogonal al cuadro, si está bien dibujado. Lo mismo aquí, de este otro lado, subsimétrica. Y ya sabemos, a partir de aquí hay simetría, por lo tanto voy a dibujar solo este fragmento. Entonces, esto va a ser una línea vertical, siempre y cuando hayamos cogido esta horizontal, claro. Eso ya depende de la precisión que hayamos tomado, ¿vale? Esta es otra línea horizontal, vertical, y así tenemos ya ahí el octógono. Bueno, pues se trata de hacer la perspectiva de esas líneas, sin más, ¿vale? Vamos a poner el cuadro ya aquí. Podríamos ponerlo más hacia abajo para aprovechar el espacio, y lo voy a poner más hacia abajo. Bueno, todo el mundo tiene claro entonces cómo se hace esa figura. Recordad también que podríamos coger pues un cuadrado inscrito en una circunferencia, entonces cogeríamos el centro
haríamos, o también si lo hacemos al revés, cogemos la circunferencia circunscrita al cuadrado, la que pasa por los 4 puntos del cuadrado. Aquí pongo los vértices y tengo ahí la circunscrita, marco aquí estos puntos y como vemos, si giramos esto 45 grados, pues vuelvo a obtener aquí el cuadrado en una posición ahora vertical, ¿vale? De diagonal vertical. Bueno, pues como esos son 8 puntos repartidos por igual, pues si unimos los puntos ahí tendríamos otra vez el octógono, ¿vale? Entonces, claro, habría que girar el cuadrado cada vértice, el vértice A, 45 grados y lo mismo con todos, obteniendo así el octógono regular, ¿vale? Bueno, otra forma, lo que pasa que esto no nos da el método exacto para hacer que este lado sea paralelo al cuadro, que es lo que quise coger, ¿de acuerdo? Pero bueno, es igual, eso es lo de menos, el método y la orientación, lo que nos importa es hacer bien la perspectiva, siguiendo las leyes de la perspectiva. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya representamos aquí arriba, imaginamos que esto es la línea de tierra y vamos a hacer el horizonte, pues ahí queda a la altura del suelo. Nosotros la vamos a poner pues más arriba, por ejemplo aquí. Vale. Vamos a ponerla aquí. Con lo cual saldrá una perspectiva distinta. Entonces hago aquí una línea horizontal. Esta ya la hago a lápiz luego para borrar. Y empiezo a hacer la perspectiva de las líneas, ¿vale? Si quiero hacer la escalinata que rodea a la arquitectura, a esa especie de templo o templete, pues podría alinear el centro con este punto, el centro con este punto, y de esta manera ya iría obteniendo aquí todas las paralelas, ¿vale? Entonces todos los puntos se equidistarán, por lo tanto puedo hacer esta circunferencia, puedo hacer esta circunferencia, y así obtengo todas estas líneas. Entonces tendría esta y así todas las demás, ¿no? Tendría esta. Bueno, de esta manera ahora también aquí haría las líneas horizontales, ¿vale? Entonces, bueno, horizontal quiere decir paralela a esta es horizontal, esta ya no lo es. Esta forma 45 grados. Y así todas las demás, ¿vale? Lo mismo aquí, la vertical, paralela y esta paralela. Bueno, pues esa podría ser la escalinata. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estas dos figuras que son octógonos que se pueden cambiar uno en el otro, o sea, transformar uno en el otro mediante un cambio de escala? ¿Qué figura es tal que la podemos transformar mediante un cambio de escala en otra? Por ejemplo, esta. Si quiero hacer una figura más pequeña, por ejemplo, a escala 1/2, entonces alineo desde este centro o de cualquiera, cojo entonces la mitad, aquí hago una paralela y ya tengo que ese es el cuadrado cuya longitud es la mitad, ¿vale? O sea que sería ahí algo como esto, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de esa transformación? Podríamos definir OA partido OA' es igual a lo mismo, OB partido B', y esa es una relación constante, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que se llamaba la homotecia, ¿vale? Cambio de escala. Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos ya a hacer el octógono en perspectiva y ya casi lo tenemos, ¿no? Entonces, fijaros, esta línea, ¿cómo la haremos? Pues si queremos, pues representamos primero la perspectiva de esta línea, por ejemplo. La perspectiva de esta línea, haremos una paralela. Voy a hacer una paralela a esa recta por el punto de vista que voy a nombrar aquí. Hago una paralela. Y ya tengo entonces ahí la fuga de esa línea, ¿vale? O sea que el punto final de esta recta, su imagen queda exactamente en este punto. O sea que esta es la fuga de esa línea, ¿vale? Lo mismo haremos con esta. Pues también si hacemos una paralela, pues tenemos ahí su fuga. Vale. Y tenemos también que como estas eran líneas a 45 grados, pues podríamos trazarlo con
con el compás. Podríamos venir aquí y decir, bueno, pues este arco me define ahí ese punto, ¿vale? Bueno, una vez que tengo las dos fugas, pues las subo mediante verticales. ¿Alguien se acuerda dónde las subíamos? Al horizonte, ¿no? Entonces siempre las fugas las subíamos al horizonte y las trazas a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Entonces subimos aquí la fuga y subimos su traza de esta línea aquí a la línea de tierra. Por lo tanto, la perspectiva de esa línea es esta. Ya tenemos una, ¿vale? Si hacemos esta otra, pues lo mismo, la perspectiva de esta línea será una línea paralela. Por lo tanto, sale de aquí y va a la misma fuga. Ya tenemos estas dos líneas, ¿vale? Ahora hacemos estas dos. Estas dos, viene por aquí, es una línea vertical, tiene aquí la traza y esta tiene aquí la traza. Entonces las trazas quedan aquí y queda aquí, es una línea vertical. Bueno, fijaros esta traza y sigue aquí hacia esta fuga. Entonces subimos, esta fuga es el punto principal, viene por aquí y ya como sale de este punto ya la podemos trazar. Van a esa fuga. Bueno, o sea que ya tenemos la perspectiva de estas dos líneas, tenemos la perspectiva de estas dos, y ahora para obtener la perspectiva de esta podemos alinear con V, ¿vale? Con lo cual, corta aquí, eso quiere decir que quedará sobre esta línea, ¿vale? Entonces levanto una vertical y vemos que queda aquí. Por lo tanto, la perspectiva de esta línea será una línea horizontal que pasa por aquí, ¿vale? Bueno, lógicamente si hiciera todo esto a ojo, pues sería bastante impreciso, ¿no? Gracias a que conocemos las leyes de la perspectiva, puedo cuadrar bastante bien, ¿vale? Y ahora hacemos lo mismo con esta. Si esto pasara por el centro, sería simétrico todo esto, haría la simétrica. Pero como está algo desplazado, fijaros hay 1,5 milímetros más o menos, pues debo hacerlo todo como lo hice aquí, ¿no? Entonces prolongo esta línea y prolongo estas dos y hago la perspectiva de estas, ¿vale? Ya digo, sería simétrico siempre y cuando el punto de vista y el punto principal, la línea esta, pasara por el centro del lado. En el momento en que no pasa, pues entonces tendremos que hacerlo pues como lo hicimos esto, punto por punto. Bueno, pues subimos este punto siempre aquí a la traza, este punto siempre aquí a la traza, y ahora la fuga la subimos mediante una vertical aquí arriba. Por lo tanto, la perspectiva de esas dos líneas son esta y esta. Entonces ya tenemos esto, ahora hacemos la perspectiva de estas dos, tienen esta fuga, la fuga, a ver, esta fuga es la que hicimos aquí, sale de aquí, sale aquí, sigue hacia aquí, vale. Ahora hacemos la de esta, corta aquí y va al punto principal, vale. O sea que el plano de cuadro es este, por lo tanto esta es la línea de tierra y deben fugar hacia el punto principal. Y lo mismo aquí. Bueno, con lo cual ya veis que esta es la perspectiva de ese octógono, ¿no? Estamos haciendo la mitad, ahora vamos a cuadrar ya, o sea que viene por aquí el octógono, lo vamos a remarcar un poco más. Aquí tenemos una línea, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, vale. Mientras que esto salía de este punto, entonces tenemos aquí esta línea y llega hasta aquí. Luego tenemos esta, etcétera, vale. Lo mismo esta que llega hasta aquí, luego tenemos esta. Bueno, como encima van las escaleras, pues esto ya no toco más. Bueno, por último, hacemos ya aquí la forma octogonal. Entonces estas serán líneas verticales a partir de este punto. Entonces hago aquí una vertical, hago aquí otra vertical, hago aquí otra vertical y ya tengo el prisma octogonal, ¿vale? Y ahora le damos las alturas a la casa, ¿no? Bueno, vamos a darle, por ejemplo, esta altura, o podemos darle la mitad o menos, o si queremos esto. Si le damos esto, vamos a ver mejor las cúpulas estas superiores, ¿no? Vamos a darle esta altura para que no nos quede muy lejos. Entonces va a venir por aquí.
Vale. Bueno, pues fijaros, como ahora esta línea es paralela a esta, fugará al mismo punto. Vale. Y ya tenemos aquí esto. Esta lo mismo, fugará al mismo punto. Vale. El piso de arriba le damos el mismo tamaño, entonces volvemos a coger esta medida y la repetimos aquí. Y lo mismo, la repetimos aquí. Con lo cual, la parte superior tendrá aquí una línea horizontal, ya que es una recta frontal paralela al cuadro, mientras que esta de aquí bajará hasta esta fuga. Vale. Con lo cual ya tengo ahí al completo. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo la forma octogonal, ¿no? Ahora podría calcular la perspectiva de este punto para saber hasta dónde llega y cuadrar por detrás. En principio ya me quedo con esto y ahora marcamos también la cúpula. Vamos a hacer todo el octógono por detrás. Entonces, ¿este punto dónde quedaría? Pues queda sobre esta recta. Entonces, al alinear con V, tenemos que ese punto cae aquí, exactamente. Eso quiere decir que su perspectiva está sobre esta vertical, ¿vale? O sea que queda exactamente aquí detrás, ¿vale? Mientras que esto, al alinear este punto con V, vemos que cae aquí. Al levantar una vertical, cae aquí detrás. Bueno, entonces tenemos aquí un punto y aquí el otro. Ya tenemos entonces 3, 4, 5, nos quedan otros 3 por detrás, ¿vale? Bueno, esta de aquí atrás es paralela a esta, ¿no? Vale. Y si es paralela, pues a partir de aquí habrá que hacer una paralela a esta. O sea que a partir de ese punto viene por aquí. Por detrás viene por ahí, ¿vale? Y lo mismo, esta de aquí será paralela a esta. Entonces irá a esta fuga. Bueno, pues ya tenemos 7 lados del octógono. Ya solo nos queda ver aquí dónde está la horizontal. Y fijaros que, como la horizontal debe quedar sobre esta línea vertical, ya que es su simétrica, si yo alineo este punto con el punto principal, veo que corta aquí. Y si alineo otra vez este punto con el punto principal, veo que corta aquí. Por lo tanto, la horizontal que pasa por estos dos puntos es el octavo lado del octógono, ¿vale? Y ya tengo todos. O sea que ya sé que el octógono, su base es esta. Tengo ahí los 8 lados del octógono, ¿vale? Lo vamos a trazar. Entonces tenemos esta línea que viene por aquí, está por aquí. Fijaros cómo se distorsiona el octógono por efectos de la perspectiva. Esta por aquí y esta por aquí. Y ahí tenemos ya los 8 lados del octógono, ¿vale? Aquí tenemos, pues como vemos, 3 y 2, 5, pero estos 3 serían los 3 paralelos a estos de forma correspondiente, ¿no? Bueno, vamos por último, ¿para qué necesitábamos esto? Pues sobre todo para tener arriba y cuadrar bien la cúpula, ¿no? Porque entonces, si hacemos esta línea, sabemos que ahora la de arriba viene por aquí. Por cierto, la altura de la arquitectura, como está alineado aquí con P, si levanto aquí una vertical, sé que la altura real pues viene dado por esta medida, ¿vale? Pues esta es la altura total. Y luego si cojo la mitad, alineando este punto, tendré mitad y mitad. Es la altura real, que la tengo que colocar a partir de la línea de tierra, ¿vale? Bueno, para concluir, tenemos entonces estos puntos por los que levanto verticales y ya tengo el octógono en la cara superior. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Esta línea, como fuga hacia aquí, la que queda en la parte superior fugará hacia el mismo punto. Ahora esta será una línea horizontal y ya tengo el octógono casi al completo en la cara superior de ese prisma octogonal, ¿vale? Lo mismo, levanto una vertical, corta aquí, igual que esta línea corta aquí, pues esta irá hacia esa fuga. Aquí levanto una vertical
y por último aquí uno este punto con este. Fijaros que este es en realidad la ortogonal al cuadro y debe fugar hacia P, o sea que debe fugar hacia aquí, hacia P. Bueno, pues ya tengo el octógono al completo, ¿vale? El octógono al completo en la base donde se apoya la figura y en esta base. Con lo cual ya puedo dibujar aquí una cúpula que está formada por cilindros, ¿no? Entonces voy a obtener el punto central del octógono. Fijaros que si yo, por ejemplo, alineo estas dos paralelas y hago las dos diagonales estas, pues tengo el punto central del octógono, ¿no? El punto central del octógono, como veis, debe pasar por es el punto medio de esta diagonal, también la intersección de las dos diagonales. Bueno, pues tengo que esta es la paralela a esta, entonces si uno este punto con este, y ahora uno este punto con este, ahí tengo el centro del octógono, ¿vale? Y lo mismo puedo hacer abajo. Si uno este punto con este, y este con este, obtengo nuevamente el centro del octógono, ¿vale? Lógicamente los dos puntos quedarán alineados en una vertical, si está bien dibujado, o sea que esta vertical define ahí la posición del centro del polígono regular, que por efecto de la perspectiva pues se distorsiona mucho, ¿no? Y ahora le vamos a dar la altura real a lo que sería la cúpula, que estará formada por cilindros, ¿no? Con sus nervios para la cúpula, ¿vale? Bueno, vamos a dejar ver aquí entonces cómo organizaremos el resto, teniendo la referencia aquí de esta otra. Bueno, pues si os fijáis lo que decíamos, si una cúpula fuera esférica o con forma de elipse de revolución que provoca un elipsoide, que son como suelen ser, pues sería una elipse de revolución provoca el elipsoide. Ahora bien, si queremos simular algo parecido hecho con cilindros, pues tendríamos que aquí hacer un cilindro que puede ser elíptico o puede ser circular, ¿no? Entonces esto estaría formado por fragmentos cilíndricos, de manera que estas serían líneas rectas, todas, ¿vale? Como cuando hacemos una esfera de papel con sus usos que se llaman, ¿no? Bueno, pues esos usos cuyo desarrollo es esta forma, pues estos se llaman usos, pues sería exactamente lo mismo, ya que el cilindro es desarrollable, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esto aquí arriba, a ver si puedo enfocar un poco más. Ahí. Vale. Entonces decía, iba a darle la altura, entonces la altura, ya sabéis, a partir del punto principal, si quiero, alineo este punto con este, ¿no? Y ahora alineo este punto con este, y al levantar aquí una vertical, pues tengo que esta es la altura, como habíamos dicho, hay un poco de imprecisión, debería ser igual esta altura que esta, ¿no? Pero bueno, eso depende de las verticales también como las trazo, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer es coger esta altura, hago aquí una horizontal, y sabemos que la figura realmente tiene esta longitud, esta altura, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, si quiero, fijaros que esta línea viene hasta aquí, por lo tanto aquí es donde va a estar la vertical, ¿no? La vertical debe cortar en ese punto. Y ahora aquí coloco la altura real de esa cúpula. Si por ejemplo hago que venga hacia aquí, pues es muy corta, ¿no? Entonces tendré que hacerla, más o menos viene siendo, pues prácticamente, pues esta altura es la que viene siendo, con lo cual debería colocarla aquí y fugar hacia P hasta que me cortara aquí, ¿vale? Entonces ya digo, si la cojo igual sería demasiado larga. Bueno, ya digo, normalmente pueden ser 3/4 de la altura total, ¿vale? Entonces cojo 3/4 más o menos, unos 3/4, esa va a ser la altura, y la coloco a partir de aquí, de esta vertical. Lo escojo ahí la vertical y ahora fugo hacia P, donde esta línea cortará aquí, hasta ahí va a llegar la cúpula. Creo que debe ser todavía más alta. Bueno, vamos a darle más longitud, ¿no? Vamos a hacerlo al revés, le doy aquí la longitud y luego la paso la altura, como hice con esto, o sea, restituyo la altura, ¿vale? Entonces levanto aquí la vertical, ¿vale?
Y una vez que tengo esto, pues voy a decir, pues va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, puedo coger, si quiero, esta línea y puedo alinear con esto y veo que la altura pues sería esta, ¿no? Que esa sería la longitud. Tendría, si cojo aquí a la misma altura esto, veo que esta longitud pues es menor que esto, o sea que le estamos dando más altura todavía que a toda la casa, ¿no? Bueno, eso cada uno que coja la que quiera. Puedo darle menor, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, entonces, si hago hasta aquí, entonces lo mejor es que haga, por ejemplo, la circunferencia y convierta esto en una especie de elipsoide, ¿vale? Para no tener que hacer distintas secciones octogonales a distintas alturas, si no me vuelvo loco, ¿no? Bueno, entonces, por último, vamos a completar la figura. Fijaros que aquí siempre puedo trazar, si hago aquí esta línea, por ejemplo, y esta línea, pues puedo trazar este nervio y este otro, ¿no? Un nervio que viene desde este punto aquí hasta el que haya cogido, por ejemplo, este. Bueno, hay que ver también si bajo este punto de vista nos deja ver la parte superior o no. Vale. Y eso convendría verlo en un perfil, proyectar en un perfil y ver realmente, o sea que, ya para no liarnos mucho y no tener que hacerlo ahí, si lo veo aquí en el perfil, coloco en el perfil la posición del punto de vista y esta es la cúpula, pues puede darse el caso de que al hacer la tangente, pues veo que a partir de aquí este trozo no se ve, con lo cual ahí tampoco se vería, ¿no? Entonces, bueno, marcaría, por ejemplo, aquí un octógono, igual que este, ¿no? Y empezaría a marcar todos estos nervios de la cúpula, ¿vale? Y aquí hasta llegar al octógono detrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, si queremos, hacemos distintas secciones, quiere decir que esto también va a tener aquí octógonos para ser más preciso y construirla con total detalle, ¿no? Por entonces, si hago el octógono aquí, digo, este octógono va a ser, por ejemplo, un tercio de esto, a tal altura, y entonces puedo estos puntos hacerlos con precisión. También todas las líneas del octógono, por ejemplo, si hago esta, si esta fuga aquí, pues este octógono también tendrá esta línea que fuga ahí. Luego tendremos esta que será una horizontal, luego tendremos esta que será otra línea que fuga aquí, y así voy obteniendo las distintas secciones octogonales, ¿vale? Y de esta manera puedo completar aquí toda la superficie, ¿no?, engendrada con cilindros, ¿vale? Vamos a completar entonces esto y tenemos, por ejemplo, vamos a poner aquí la pendiente de las escaleras para poner los escalones. Sabemos que el centro y este punto están alineados, ¿no? O sea que si la perspectiva está bien, los tres puntos deberían estar perfectamente alineados. Vamos a darle aquí la altura para la escalinata. Entonces le podemos dar aquí la inclinación, un medio. Entonces cogemos la mitad de este segmento, seríamos la mitad. Esto tiene cerca de 2, pues 1. Cogemos aquí 1, lo colocamos aquí y esta es la inclinación. Bueno, está batido el triángulo, ¿no? Entonces esta altura la cogemos, y la colocamos aquí en vertical y fugamos hacia su fuga. Esta fuga de esta línea está aquí, por lo tanto al hacer esa línea cae aquí. Eso quiere decir que esta es la inclinación de las escaleras a un medio, que es lo que viene siendo. O sea que ese es el plano en pendiente y por tanto ya podemos trazar la línea de ese plano por aquí. Vamos a trazarlo mejor a lápiz, aquí una horizontal y aquí otra vez la línea todas con la misma inclinación, por lo tanto el plano de las escaleras es este, viene desde aquí, ahora corta aquí, esto está alineado aquí con la base y este es el plano inclinado, lo mismo, esto está alineado con ese centro y esto corta aquí, por lo tanto esta es la inclinación. Bueno, ahora ya sabemos que aquí se le suele dar más altura, entonces vamos a hacer esto hasta aquí arriba
porque ahora ya no son iguales, ya que le quitamos este trozo, hacemos aquí la horizontal y hacemos aquí esto. Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya lo tenemos completo. Vamos por último a hacer la cúpula bien, le hacemos un poco a ojo. Entonces podemos calcar estas medidas y decimos, aquí está el cuadro, plano de cuadro, marcamos la posición del cuadro, marcamos la posición del punto de vista, marcamos la posición del plano geometral del suelo, marcamos la altura del horizonte, que es esta, la colocamos aquí, nos venimos aquí la altura del horizonte, es de aquí a aquí y la colocaremos aquí. Ya sabemos que el punto de vista está aquí, en esta posición, a esta distancia V. Y ahora por último colocamos aquí la arquitectura, tenemos, este es el bloque, y luego las escaleras decíamos que esto era 1, esa 2, ¿no? Bueno, por último cogemos la medida real, que era esta, la colocamos aquí también, que la medida real de la altura era esta, y la colocamos aquí. Vale, con lo cual ahora ya, si cogemos esto y lo colocamos así, entonces lo colocamos aquí y el perfil, si nos fijamos, todo esto que tenemos aquí habrá que girarlo, a partir de cierto punto podemos coger este punto, hacer el giro y cae aquí. Entonces hemos hecho este giro, ahora tenemos aquí el punto de vista, ¿no? Y ahora colocamos aquí la arquitectura, como decíamos, esta era la altura real, ¿no? Y ahora tenemos el bloque este, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Al alinear con V, corta el cuadro, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí hay que hacer la cúpula al completo y vemos que la tangente corta aquí. O sea que a partir de aquí estaría la parte trasera, con lo cual podríamos ir proyectando todos los puntos aquí de cada uno de los segmentos y proyectarlos aquí en su parte correspondiente. Vale. También podríamos hacer aquí en planta todos los octógonos e ir subiéndolos aquí arriba, ¿no? Bueno, pues esta sería la forma de colocar aquí la longitud esta y hacerla, pues como vemos, tal y como lo tenemos aquí, ¿no? Hemos girado esto hacia aquí, así, y podemos observar que según tenemos aquí la cúpula ya en el perfil con la distancia real de la figura, por ejemplo vemos que este punto al alinear con V corta aquí, pues es la altura, la posición de esta recta, ¿no? Y así todas las demás. Bueno, una vez que tenemos esto ya podríamos hacerlo con precisión proyectando todos estos puntos ahí a la cúpula y ya lo completamos aquí. Entonces recordamos que son octógonos igual que esto, entonces si hago otro octógono, por ejemplo aquí, podrían tener todos igual distancia entre ellos o según nos acercamos hacia la punta ir también marcando ahí la posición de todos. Entonces este sería el siguiente, horizontal y fuga hacia aquí, hacia esta fuga y lo mismo aquí. Eso quiere decir que ese nervio apenas se va a ver, el siguiente, por ejemplo, aquí. Entonces marcaríamos, dejando si queremos equidistancia o si queremos distancias progresivas de forma uniforme. Entonces tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y lo mismo aquí con todos. Y esto nos va definiendo la posición de esos nervios que definen la localización de todos los extremos de esa cúpula. Bueno, por último, completamos más detalles aquí de formas arquitectónicas, una especie de entablamento aquí y luego los capiteles de las columnas vamos a marcar también. Ahí, pues bueno, podríamos marcar aquí cuadriláteros e incluso dejar aquí una zona plana
para que no sea la escalera y subir, entonces cortar por aquí, por ejemplo. Entonces esto termina aquí y esta línea será una línea horizontal, ¿no? O si queremos meternos un poco hacia adentro y dejar aquí la forma plana, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos formas es válida, ya que tenemos hecho aquí los escalones, aunque son bastantes. Bueno, podríamos cortar por aquí y hacer a partir de aquí una horizontal, ¿no? Vale. Lo que pasa es que como ya hicimos esto hasta aquí, para hacer una horizontal a partir de aquí sería hacer esta horizontal y corta aquí. Bueno, pues hacemos la horizontal, corta aquí. Pues corta aquí. Entonces vemos que los escalones llegan hasta aquí y ya esto lo hacemos a lápiz. Entonces marcamos aquí la línea del escalón final y la forma plana. Entonces llega hasta aquí, aquí hacemos la forma horizontal. Y lo mismo, llega hasta aquí, aquí haremos la forma horizontal, o sea que por detrás, por aquí va también la forma horizontal, fuga hacia este punto, y lo mismo por ahí. Bueno, eso quiere decir que los escalones vendrán por aquí y ya los podemos insinuar haciendo líneas simplemente. Entonces haríamos lo mismo por todos, y esta es la forma plana, entonces como dijimos que llega hasta aquí, corta aquí exactamente en el suelo, no es esta línea, es esta, por eso no conviene hacer a bolígrafo, o sea que la forma plana viene por aquí y esta es la horizontal. Esta es la horizontal y por tanto esta es la forma plana, mientras que esta es la forma que cae así con inclinación, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos hacer, si queremos más detalles, pues por ejemplo un anexo. Si ponemos aquí un anexo, pues podría venir, por ejemplo, hasta la mitad aquí. Entonces, como es un cuadrilátero, debe venir por aquí. Lo hacemos ya a posteriori, podríamos tomar las medidas, proyectarlo aquí abajo, darle a lo mejor más anchura hasta aquí. Eso sí debe estar centrado, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí y que llegue hasta aquí. O sea que tenemos aquí este bloque que llega casi hasta el final de las escaleras, con lo cual en este bloque que hemos puesto aquí vemos que corta aquí, o sea que levantaremos por aquí una vertical, es la parte de atrás, ¿no? Bueno, ya hay mucha línea, entonces marcamos aquí la posición de ese bloque, marcamos aquí una vertical, aquí otra vertical, y esto debe estar centrado, este es el plano, aquí ponemos por ejemplo una columna y aquí ponemos la otra. Y vamos a poner aquí por ejemplo un arco, nos queda algo ancho, pero bueno, podríamos poner pues dos arcos de medio punto. Entonces cogeríamos, como son frontales, cogeríamos la plantilla y haríamos por ejemplo este arco o este y este otro. Pues tenemos ahí esos dos arcos y aquí los detalles para las columnas. Entonces sería una entrada con un saliente y aquí hacemos una especie de cúpula, una especie de bóveda, bóveda esquifada. Bueno, pues ese saliente también lo podríamos poner aquí, lógicamente será horizontal por ser perspectiva frontal. Entonces levantamos aquí el bloque y manteniendo la misma altura, donde corta aquí levantamos, viene por aquí, fuga por aquí y fuga por aquí. Por lo tanto debe llegar hasta este punto. Y pondremos el detalle ese del saliente, ¿no? Y lo mismo aquí detrás. O sea que esto corta aquí detrás, como vemos corta aquí detrás, levantamos vertical, hacemos una horizontal en el punto de corte, fugamos hacia aquí y ahora fugamos hacia ese punto. Con lo cual sabemos que va a venir aquí y va a ser en realidad otra línea horizontal que nos marca ahí este punto en la vertical y llega hasta aquí.
de manera que tendrá la misma altura. Si es la continuación, ya que es simétrica, pues marcaremos ahí el detalle para esto. Bueno, hemos hecho un pequeño saliente y marcaremos aquí los detalles de arcos de medio punto y los detalles de las columnas. Marcamos aquí columnas. Ponemos aquí la base de las columnas, recordamos, esto sería la zona de pedestal de la columna, el estilobato que se llama. Bueno, marcamos luego una especie de, como decíamos, de bóveda esquifada, intersección de dos cilindros, provocando aquí, pues, si hacemos el cuadrilátero, como esto fuga aquí, corta en este punto, por lo tanto vendrá por aquí el cuadrado, hacemos aquí una elipse y aquí la otra elipse y nos marca entonces en la intersección una forma, pues sería algo como esto, la intersección de las dos elipses, así. Entonces tenemos esta forma, ¿no? Aquí se ve más claro, ¿no? O sea, tenemos esta elipse, y esto es un cilindro que corta otro y los dos tienen la misma longitud, ¿no? Bueno, no vamos a perdernos en mucho detalle, lo que sí, marcamos aquí alguna línea más y ya le damos sombras y ya concluimos, ¿no? Entonces vamos a darle sombra y terminamos. Incluso podríamos centrar aquí tres ventanas, tendría que estar a igual distancia, entonces podemos hacer un cuadrilátero, es decir, bueno, pues la voy a centrar aquí a igual distancia y tengo ahí una forma cuadrada o con aproximación un rectangular. Entonces tengo esta forma y encima puedo poner un frontón, puedo variar aquí, hacer algo como una estructura bocinada, ¿no? Que bueno, es así como la bocina de una trompeta que va en distintas escalas. Bueno, esto podría tener, como decíamos, una especie de frontón triangular, o podría ser un arco también de medio punto. Entonces si ponemos esta aquí, que quedará centrada, que está algo descentrada, pues también estas deben fugar hacia aquí, y esto corta aquí y debe fugar hacia aquí, y por tanto tendremos la otra aquí, y lo mismo aquí. O sea que donde corta aquí fugamos, y donde corta aquí fugamos. Habría que calcular la posición exacta, y bueno, esto nos lo da esto de aquí abajo. Si realmente la colocamos aquí, esta es su medida, alineamos con V, corta en este punto y en este, lo subimos, y eso es en realidad lo que debe aparecer aquí. Y las alturas ya sabemos, igual que hicimos la altura de la casa. Bueno, por último también podríamos rodear esto y hacer aquí distintos detalles para nuevas columnas laterales, y también por aquí, que todas estas medidas habría que proyectarlas aquí abajo. Entonces al proyectarlas aquí, corta aquí y levantamos una vertical y ya la tenemos ahí. O sea que aquí podemos calcular todo, solo es cuestión de paciencia. Entonces haríamos todas esas columnas. Haríamos también entradas para nuevos arcos, y entonces esto corta aquí, venía por aquí. Haríamos también aquí otras entradas que pueden ser arcos ciegos, o sea que no tienen hueco, y lo mismo aquí. Esto es un arco elíptico, de manera que esto corta y es tangente ahí, lo mismo aquí. Y arriba pues lo mismo, más ventanas con sus frontones, aquí una horizontal y aquí otro frontón, y otra vez los detalles para ventanas, lo mismo aquí. Y aquí donde corta esto, otro frontón. Bueno, vamos a completar, como decíamos, sombreando y ya terminamos, ¿no? Incluso podríamos poner aquí una especie de linterna, y lo mismo aquí para estas cúpulas, ¿no? Esta la completamos también. Esta altura, el punto medio, si alineamos con estos dos puntos, cortan aquí. Pues entonces alineando el punto más alto de aquí, lo alineamos con este y debe llegar hasta aquí. Hacemos una elipse.
de esquina a esquina en la diagonal y aquí otra elipse. Entonces tenemos ya aquí el bloque al completo. Entonces vamos a hacerlo también a tinta, pero si no ya no se ve. Tenemos entonces aquí una elipse y la otra, ¿no? Y luego esta tangente que fuga hacia P. Bueno, aquí se vería casi como una circunferencia, ¿no? Bueno, por último darle batería a esto. Y lo que decíamos, íbamos a darle algo de sombra. Pues sombreamos aquí todo lo que es la estructura de la cúpula. Aquí podría ir la linterna, una especie de linterna, una especie de cúpula menor que sirve para dar luz, sobre todo, aunque también tendrá sus tragaluces aquí. Aquí los nervios que podrán llevar cierto grosor respecto a las tejas o lo que tenga aquí. El oscuro, tono más oscuro para esta cara, por ejemplo, más oscuro para esta cara. Bueno, podemos darle así de forma general y luego sombreamos. Luego hacemos aquí detalles para los escalones, marcamos aquí horizontales. Estas deberán ser horizontales y estar alineadas aquí con esas de ahí. Y esta también. Y lo mismo estas de aquí. Y luego a partir de aquí era horizontal, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos la base para las escaleras. Y ahora ya le damos oscuros a los entrantes. Vamos a poner otra puerta interior ahí. Debe fugar hacia este punto si están alineadas de igual forma, vistas en planta. Damos dos oscuros para los interiores y ya concluimos. Los oscuros todo por aquí. Vamos a hacer aquí arcos circulares. Vamos a oscurecer todos estos escalones. Vamos a proyectar algo de sombra por el suelo. Y vamos a darle un tono medio para toda esta cara. Dejando esta en luz y esta con más oscuridad. Una vez que tenemos esto, le damos un poco con el difumino. Aquí el interior. Y aquí esto, un tono medio. Lo mismo para aquí. Esto proyectará sus sombras también, las columnas. Marcaríamos detalles también para esto de aquí, esto de aquí. Pondríamos arcos laterales también.
Aquí el arco, lo mismo aquí, más oscuro para este arco y para esta ventana, la base de la ventana, las columnas, la base aquí para esto de aquí. Vamos a proyectar una sombra aquí detrás de esto y detrás de esto. También todo por aquí el interior. Vamos a hacer aquí otro detalle. Marcar con esto mejor. Recordamos que es un octógono, con lo cual todos estos serían también octógonos. Hay que marcar todas estas líneas con mayor oscuridad. Vamos al oscuro ahí de los entrantes, proyectamos la sombra de las columnas, lo mismo aquí, más oscuridad para las columnas, y el interior ahí, más oscuro para el interior, y lo mismo aquí. Aquí, toda esa zona de más oscuridad. Esto también lo vamos a poner más oscuro, en general. Aquí también le marcamos el oscuro. Aquí. Aquí marcaremos más oscuro de abajo hacia arriba, ya que es un cilindro. O sea que va hacia arriba el oscuro. Voy a marcar aquí, podríamos redondear un poco los escalones y remarcar aquí sobre todo las líneas del principio, marcar bien estas. Y aquí lo mismo. Aquí marcaremos detalles para, por ejemplo, para las columnas. Los oscuros para las columnas. Y esto, pues bueno, aquí una especie de entablamento para la parte superior. Mucho más oscuro para el interior. Aquí marcaremos una especie de marco. Aquí, línea vertical y lo mismo aquí. Marcaríamos la base. Y aquí marcaríamos también al llegar aquí esto también fugaría hacia allá y fugaría hacia allá. Aquí también la columna aquí a igual altura
y la forma circular de la bóveda esquifada, y aquí igual. Y aquí nos dejaría aquí un saliente. Y aquí igual. Aquí los detalles para los nervios, que eran fragmentos cilíndricos y que nos definían aquí los octógonos a distinta altura, todas fugas hacia este punto, y lo mismo aquí. Bueno, suavizaríamos aquí los oscuros para el interior, unificaríamos oscuros, lo mismo aquí, daríamos más contraste para esta zona y también para esa zona. Esto va a llegar aquí hasta el final, o sea que esto es en realidad la zona horizontal y las sombras de las columnas. Que esto llegará aquí hasta el final, y aquí más oscuridad y detrás de ese elemento arquitectónico. Bueno, por último daríamos todavía algo más de contraste en la parte superior, no llega la luz, es el interior para las columnas, lo mismo aquí. Y podemos dar también más oscuridad aquí y aquí. Lo mismo aquí, por ejemplo, para la base de esto. Ahí no llega la luz, nada. Podemos poner también por aquí debajo más sombra. Lo mismo aquí. Una horizontal. Y aquí igual. Más oscuro para separar ahí de la base, lo mismo aquí hasta abajo, y aquí vamos a marcar más oscuro. Bueno, recordamos que esto era todo, esto desaparece porque el plano es el pendiente al final, lo descartamos y esto lo dejamos ahí con zona blanca de claridad, como esto también. Haremos estas líneas ahí de definición y nada más para estas de aquí. Estas de aquí del contorno y luego aquí las del arco. Marcando ahí el grosor del arco. Podemos marcar aquí también líneas que fugan hacia ese punto y aquí igual nos marcamos ahí. Aquí marcamos el oscuro de la ventana y luego la sombra que proyecta y por último la que proyecta aquí detrás esto y esto de aquí. También podríamos marcar algunas más. Y si queremos incluso pues dar tejas o hacer más. Bueno, sabemos que es de planta octogonal. Por último podríamos dar algunos contrastes más, mismo con el bolígrafo, ya que el lápiz no coge tanto oscuro. Aquí podríamos marcar también, y aquí también más oscuro. Lo mismo aquí.
más oscuro aquí debajo y aquí en el entrante. Y aquí tiene más altura, pues aquí le daremos más altura. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Siempre hay cosas que tocar, pero bueno, también esto proyectará su sombra ahí detrás. Estaba más hacia atrás que esto, pues esto baja hasta aquí abajo. Bueno, también podríamos marcar aquí estas líneas a bolígrafo y estas también, que llega hasta aquí abajo. Al final le quitamos ahí un trozo, pero bueno. Con lo cual, realmente el plano del suelo al final es este. Con lo cual quitaríamos esto. Bueno, esto como ya no lo hicimos en detalle lo vamos a dejar y lo dejamos así sin más. Y borraríamos todas las líneas sobrantes ya que nos sirvieron para construir la perspectiva, ya no hace falta, dejaríamos como mucho el horizonte, quitaríamos estas también. Y marcamos la línea del horizonte. Para concluir, podríamos también fundir un poco del fondo hacia adentro para hacer efecto de lejanía. Y lo mismo todo por aquí. Y proyectaría la sombra todo por aquí abajo. Que habría que proyectar aquí la sombra bajando y todo esto de sombra. Vamos a marcar algunas líneas también. Bueno, sabemos que todo esto sigue leyes matemáticas y podemos ser estrictos a la hora de dibujarlas. Aquí podemos dar también el oscuro para esto, intersección ahí de los dos cilindros. Bueno, tenemos que es ya hablando de algunos conceptos arquitectónicos, que es una planta octogonal. Vamos a separar esto del fondo también. Las columnas llegan hasta aquí, habría que quitar estas líneas, marcar aquí estos oscuros para los laterales. Al dibujar es más fácil no estar pendiente de conceptos, pero bueno, una especie de templete poligonal, octogonal, con un ángulo, con columnas próximos a la base, o sea, lo que se llama un pórtico, ¿no? Y luego una especie de, podrían ser nichos al principio, al final fueron ventanas, ¿no? Pues son esos remates semicirculares, ¿no? Normalmente el nicho esférico, pues es el nicho, es la semiesfera más el cilindro, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que sería toda la cúpula con su estructura de elementos cilíndricos, los nervios, a lo mejor tragaluces.
Luego se ve aquí una cela, lo que se llama la cámara interior, ¿no? Nos dejaría ver ahí el interior. Y luego columnas que se llaman adosadas, que están pegadas al edificio, ¿no? También llamado contrafuertes a veces, ¿no? En esto quizás no se debería llamar, bueno, podrían ser contrafuertes también. Arcos a la mitad de la circunferencia de medio punto, ¿no? Luego esto es una especie de tambor, ya que en ellos se apoya esa especie de cúpula. Podría haber una especie de volutas aquí para adornar, ya que es una estructura renacentista, ¿no? Y luego pues la escalinata vemos también octogonal, se redondea hasta llegar aquí al pavimento, que sería la base para todos esos elementos, ¿no? Aquí podríamos remarcar también más contraste para separar aquí de esto y marcar aquí los grosores de las columnas que van a quedar por ahí detrás. Parece que llegan al final, aquí no llegan, ¿no? Son fallos de dibujo que ni se tienen en cuenta, ¿no? Bueno, pues decíamos también más conceptos. Luego aquí los apoyos para las columnas con, bueno, no tiene una especie de dintel, pero vamos, se ven esas columnas adosadas, ¿no? En forma de pórtico. Y estos apoyos que también se llaman, bueno, son columnas, se le pueden llamar jambas, ¿no? Y bueno, columnas casi siempre de tipo toscana, que sería pues el toro más el cilindro de mayor tamaño que lo que es todo el fuste de la columna, que es esto, ¿no? Luego el capitel, pues es esto de aquí, es eso que puede tener forma de columna toscana, ¿no? Luego tenemos los frontones, que en este caso serían circulares. Esto se llamaría sima, el tímpano. Aquí podría llevar una especie de adornos, triglifos, y tendríamos una cornisa, un friso, un arquitrabe para los detalles de este tipo, ¿no? de los frontones. Estos son más bien elementos utilizados en otro tipo de diseños, ¿no? Como esto sería la metopa, ¿no? Que sería esta zona donde, la zona ahí central, ¿no? No, perdón, la metopa, no estaba pensando en las cúpulas de pechinas, estamos hablando de los frontones, ¿no? Y luego las columnas que podrían ser acanaladas y tienen esa especie de estrías, ¿no? Con ángulos vivos, ¿no? Y bueno, y luego el zócalo con la base aquí, el estereobato, que se llama, ¿no? Y bueno, por último, las ventanas al principio decíamos que podrían tener pues una especie de nuevos arcos en el interior, siendo cocinadas, y también aquí pues una especie de soportes que se llaman canecillos, ¿no? Bueno, estos serían en general los nombres así más básicos para este tipo de arquitecturas, ¿no? Bueno, por último también decir, quizás esto pues llevaría más oscuridad, eso ya habría que, si tuviéramos un modelo original podríamos copiar un poco, igual que aquí pusimos más oscuridad para el fondo y se va degradando, pues aquí también por efecto de la luz, también aquí habría más oscuridad en la base, aquí, porque esto llevaría seguramente más oscuro, que lo va perdiendo de forma homogénea según nos acercamos a la parte superior. Y aquí un poco más también, ¿no? Porque esto no llega a tanta luz o entra más tangencialmente y por tanto provoca ese degradado de arriba hacia abajo, ¿no? Y lo mismo un poco por aquí, pero más oscuridad aquí y todavía más aquí, que es la que está en más oscuridad. Mientras que aquí podríamos dejar algo de luz aquí para los salientes, ya no es fácil de hacerlo siguiendo aquí la línea recta, y lo mismo aquí abajo, ¿no? Tendría que ser con una goma perfectamente afilada y nos marcaría ahí esas líneas, y si nos pasamos pues corregimos. Hacemos las líneas más finas. Y lo mismo aquí, el entrante esto lo hacemos más fino.
y el entrante ese pues también podría llevar ahí una tonalidad más clara, con una goma afilada. Marcaríamos aquí ese claro. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Quiero hacerlo más homogéneo. Y podríamos proyectar más sombras para las escaleras, ya que ahí está, y darle aquí la contrahuella a todas, pero bueno, ya no vamos a hacer, si no, no acabamos. Aquí todos los peldaños estos con su contrahuella y aquí más oscuridad para los entrantes. Dejamos aquí entonces.